En el mundo de las camionetas pickup y camiones de trabajo hay muchísimo de dónde escoger, así que la diferencia entre las versiones austeras de trabajo y las versiones tope de gama para el patrón del patrón del patrón puede ser abismal. Ahora, la principal competencia de las camionetas pickup de Chevrolet y GMC se llaman Ford y Ram, pero si tu presupuesto es un poco más de $1,000,000, pero un poquito menos de $1,400,000, o sea, entre $48,000 y $68,000 aproximadamente, estas son mis top 3 pickups de General Motors que no envidian ni le piden absolutamente nada a Ford o Ram. La primera y más accesible en esta lista es esta, la Cheyenne RST Z71, con un precio de $1,128,900 mexicanos, aproximadamente $55,000 norteamericanos. Sabemos que ya es un pickup de un segmento superior. Número 1, la Cheyenne RST es la más básica Cheyenne de doble cabina que hay. De austera no tiene absolutamente nada. Número 2, esta Cheyenne RST cuenta con el motor 5.3 litros V8 con Dynamic Fuel Management. Tiene desactivación automática inteligente de cilindros para que eficientes tu rendimiento de combustible y la computadora lo hace solo. La transmisión es de 10 velocidades y la suspensión es precisamente el Pack Z71, que es una suspensión más robusta para un uso más rudo, precisamente porque esta ya es una Cheyenne pues más grande por la doble cabina. Este motor 5.3 entrega 355 caballos de potencia y 383 libras-pie de torque, con una capacidad de arrastre de cerca de 4 toneladas y una capacidad de carga de aproximadamente 3/4 de tonelada. Ahora, hablando de tamaños, no es un pickup pequeño, de hecho me llega casi a la altura de los hombros cuando estoy parado fuera de ella. Y yo mido 1,76 m y aquí adentro también hay muchísimo espacio. Todo esto arriba de mi cabeza. Hay gente que dice, Gonzalo debería tener quemacocos. Yo personalmente no lo extraño, me importa más la seguridad. En ese sentido, hay 6 bolsas de aire, sí, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina, todas las características de seguridad activa, incluido el sistema StabiliTrak, que es exclusivo de Chevrolet, que te ayuda a evitar derrapes, volcaduras, te ayuda a conducir mejor arrastrando un remolque y todo ese tipo de cosas. Detalles que la hacen diferente de su hermana y prima hermana que vamos a ver más adelante en el video son los siguientes. En esta versión los asientos son en tela, los respaldos son gigantescos, las cabeceras son anchísimas. Otros detalles que me gustan es que esta versión también ya tiene 4x4, la puedes meter off-road sin ningún problema, sobre todo porque ese pack de suspensión Z71 está bastante excelente. Sin embargo, entre sus características más destacables de esta nueva Cheyenne tienen que ver con el infoentretenimiento. Abrimos, cerramos la puerta y se activa una animación que me gusta muchísimo en las dos pantallas. Si se dan cuenta, esta pantalla es gigantesca, 13.4 pulgadas si no me estoy equivocando, y 12 pulgadas aquí en el clúster digital de instrumentos también. Una cosa que Cheyenne tiene, que por ejemplo otras marcas no tienen hasta el momento, es Google integrado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener mi teléfono móvil sin necesidad de conectarlo al vehículo. Esto quiere decir que el infoentretenimiento de tu Cheyenne ya cuenta con un sistema operativo de Google y tiene las aplicaciones de podcast, de noticias, obviamente de mapas, el asistente de Google, e incluso existe la posibilidad de que tenga Amazon Alexa. Puedes configurar varias cuentas de varios usuarios. Incluso hay un Play Store al que puedes acceder para descargarte más aplicaciones. Por este lado, en los botones debajo del infoentretenimiento tenemos para activar y desactivar los sistemas de alerta de abandono de carril y sistema de asistencia de preservación de carril, sensores de reversa, control de tracción, asistente de descenso en pendientes. La climatización es de doble zona para el frente, pero también hay ventilas para la segunda fila de asientos, cosa que es fantástico. La palanca de velocidad es ancha, es grande, tienes que dejar caer toda la mano. El botón para hacer los cambios está aquí en el costado y el parking ya no está hasta arriba. Parking es ahí. La definición de las cámaras de reversa de General Motors me empalaga. Me gusta bastante y me gusta que cuenta con cámara de visión 360 grados, si no fuera porque esa puerta está abierta. Las pautas son dinámicas y hay diferentes ángulos. Puedo ver atrás, puedo ver adelante, puedo ver la frontal, puedo ver
esta otra, puedo ver las laterales, puedo ver incluso cámara de arriba hacia el tirón, la bola del remolque o como lo quieras llamar. ¿Hay paletas de cambio en el volante? Sí. ¿El clúster de instrumentos te lo dice todo? Sí, completamente. Hay un montón de menús que puedes configurar, control de velocidad crucero adaptativo y puedes tú elegir la distancia o el ajuste de la separación. El volante es calefactable, sí, y del lado izquierdo de la columna de dirección se encuentran los controles para activar el modo off-road. Lo puedes poner en automático, 4 high, 4 low, 2 high y los diferentes modos de conducción, pero sobre todo su conectividad, su tecnología y grandes capacidades de arrastre son lo que la distinguen. Y sí cuenta con sistema de OnStar, con asistencia en el camino, auxilio vial, te ayudan a localizar el vehículo en caso de robo o extravío e incluso puedes tener internet inalámbrico directamente desde tu Cheyenne hasta para 7 dispositivos a 15 metros a la redonda, conectándote a la red 4G LTE. Y hay planes de internet ilimitado desde 600 pesos mexicanos más o menos de $30 la última vez que revisé. La siguiente en nuestra lista es la Chevrolet Cheyenne ZR2 Crew Cab por $1,298,900 pesos mexicanos, que son como $63,500 norteamericanos más o menos. Te puedes llevar esta. Y la diferencia entre la RST y la ZR2, si me lo preguntas, es bastante grande, más que justificado su precio. En primer lugar, ya cuenta con el motor 6.2 litros V8 que entrega 410 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque, acoplados a una transmisión automática de 10 velocidades con distintos modos de manejo, tanto para carretera como off-road, e incluso hay cambios tipo manual con paletas de cambio al volante. Por si eso fuera poco, la suspensión es un amortiguador de multiválvula que le permite ser suave y dócil cuando lo necesitas en conducción en carretera, pero hacerse mucho más firme cuando la sacas a ruta, la llevas off-road o incluso pegas un rampeo, saltas y ese tipo de cosas. Encima de eso hay bloqueo de diferencial delantero y bloqueo de diferencial trasero. Los puedes utilizar independientes o simultáneos. La tracción obviamente es trasera, pero cuando sales a ruta puedes poner tracción en las 4 ruedas, tanto 4 high como 4 low. El bedliner, tanto en la versión RST como en esta Cheyenne ZR2, es espreado. Quiere decir que es una capa que se aplica al acabado de tu caja de carga para que no haya espacio ahí dentro y puedas prevenir cualquier tipo de problema de corrosión por estancamiento de agua. Además existe la posibilidad de que levantes el asiento trasero para liberar un montón de espacio de carga. La nueva Chevrolet Cheyenne, con esta nueva integración de Google, así como el asistente de Amazon Alexa, la convierte en posiblemente la serie de pickups con mayor conectividad y más inteligente que hay en el mercado en la actualidad en este rango de precios. Por aquí abajo encontramos los mismos botones que en su hermana la RST, pero agregamos 2 botones aquí al final para el bloqueo de diferencial, ya sea trasero o trasero y delantero, así como el asistente de descenso en pendientes. Ahora en ZR2 también varias cosas cambian del interior. Los asientos ya son en piel completamente y tienen todavía más soporte para los costados. Otro detalle que me gusta son los pequeños acentos que hay como amarillas claras o fosforescentes, me gustan bastante, e incluso en el tablero de instrumentos hasta acá podemos encontrar igual materiales suaves en diversos tonos de gris. Además, en esta versión ya hay quemacocos. El sonido es premium, está firmado por Bose y suena exquisito. Puede pasar por agua hasta de 1,30 m de profundidad. Eso es más alto que los hobbits en El Señor de los Anillos. Y si no me creen, vamos a ver la prueba de vadeo que hicimos con el Bosco. Tiene perfectamente bien hecho el cofre para que venga sellado. Todavía podemos tener un poco de ola sobre el cofre, pero la idea es que este sea nuestro límite, que es 1 metro más o menos 30 centímetros. Una vez que lleguemos acá para pasar la laguna, lo voy a dejar en drive regular para que haga los cambios como la computadora naturalmente los quiere hacer. Ahí todo, derecha. Ya estamos adentro del agua, el agua nos llega hasta aquí. La pellizca. Lo más importante para mí es esto de aquí. De hecho, que la fascia esté cortada aquí en el costado y puedas ver de frente, expuesta completamente la llanta. Esto le da una capacidad off-road brutal. Otro detalle que me gusta mucho es el tema de las luces. ¿Prende? ¿Se prende? Esto es animado. Muy bonito. Un detalle de ZR2 que también es importante es que no hay estribos. Entonces, para eso, Chevrolet pone las asideras pie arriba, mano en el asiento
subes la pompa. O traes tu propia escalerita, cualquiera de las dos. Lo que sí hay son placas de protección debajo del motor, debajo del transfer y otras partes sensibles del vehículo, precisamente para evitar daños cuando sales a ruta. Si a ti te gusta la cuestión off-road, pero el máximo lujo, entonces la pickup número 3 en esta lista te va a encantar. La tercer pickup en esta lista es nada más y nada menos que GMC Sierra AT4, con un precio de 1.368.900 pesos mexicanos, que son aproximadamente 66.800 dólares norteamericanos al tipo de cambio de hoy, y puede variar. Esta para mí es la combinación perfecta entre lujo y capacidades off-road. Solo cuesta 70,000 pesos más que la versión ZR2 de Cheyenne, o sea, 3.500 dólares de diferencia más o menos. Esta también cuenta con el motor 6.2 litros V8, 410 caballos de potencia, 460 libras-pie de torque. También puede cargar un poquito más de media tonelada y arrastrar más de 4 toneladas. Esta, al igual que Cheyenne RST y Cheyenne XT4, también cuenta con el sistema de Dynamic Fuel Management o gestión dinámica de combustible, que puede activar y desactivar cilindros de manera automática para maximizar tu eficiencia de combustible o darte la máxima potencia según las circunstancias. Tracción integral en las 4 ruedas, sí. Bloqueo de diferencial delantero y trasero, sí. Transmisión automática de 10 velocidades, sí. Hay 6 bolsas de aire, toda la seguridad activa, control de descenso en pendientes. Es más, vamos a checar la prueba del control de descenso en pendientes que hicimos a bordo de la XT4, pero para efectos de este video es el mismo control de descenso en pendientes. Lo interesante de este control es que yo puedo soltar el freno, la camioneta va a avanzar, pero mediante el rodillito del cruise control yo puedo decirle qué tan rápido o lento quiero ir. En este caso le estoy diciendo que vaya a 2 o 3 millas por hora. No tengo que ir presionando yo ni acelerador ni freno, la camioneta lo hace todo por mí, lo cual me facilita. Además de la tracción integral en las 4 ruedas, también cuenta con una suspensión especial. Sierra AT4 viene equipada con amortiguadores Rancho, y si no sabes lo que es un amortiguador Rancho es porque realmente no haces off-road de a de veras. Tiene muchos sistemas avanzados de seguridad, incluyendo la capacidad de extender los sensores de punto ciego y esas cosas hasta el remolque, si tienes un remolque con la compatibilidad adecuada. Por dentro obviamente es muy espaciosa, hay quemacoco, sí. Los asientos igual, enormes, anchos. Los materiales se perciben de un segmento superior. También hay insertos café en la parte de aquí del respaldo y el emblema AT4 acá arriba en las cabeceras. Pero hay varias cosas de diseño, confort y lujo y conveniencia que sus contrapartes de Chevrolet no tienen. En primer lugar, el asiento trasero se puede levantar, pero la puedes levantar 60-40 para llevar pasajeros, pero aún así llevar cosas aquí dentro en la cabina. En cuanto a diseño, también varias cosas cambiaron. Lo primero, ventilas de aire acondicionado hasta arriba. Segundo, la pantalla está más abajo, libre de los rayos directos del sol. Cámaras, el Android Auto, el Apple CarPlay, el Play Store, los mapas. También esta GMC Sierra AT4 cuenta con sistema operativo Android para su infoentretenimiento. Con este movimiento de pantalla y ventilas de aire acondicionado, también ya no tenemos los botones aquí abajo de la pantalla, sino que están los controles de climatización, y debajo de eso están los diversos botones, tanto para el descenso en pendientes, el control de tracción, la alerta y preservación de carril y todo este tipo de cosas. Otro detalle que al principio es desconcertante es que no hay botón de encendido. Lo buscas y no aparece en ningún lado porque estás buscando un botón redondo. No tiene un botón redondo, tiene un botón como trapezoidal. Es este botón grandote que dice Engine aquí. Encima de eso hay conectividad Wi-Fi, 4G, LTE, hasta para 7 dispositivos a 15 metros. La resolución de las cámaras es bastante buena. Sin embargo, igual, pautas dinámicas, un montón de diferentes ángulos que puedes estar viendo. Cuando estás en ruta off-road, tener todos estos ángulos es sumamente útil para pasar por piedras y obstáculos bastante sinuosos. De hecho, vamos a checar una de las pruebas que hicimos de esta GMC Sierra. Me parece más empinada de lo que es. Aquí me dice 16 grados. Vibra el asiento en la parte de abajo para hacerte consciente que tienes obstáculos o cosas cerca gracias a sus sensores. Aquí las cámaras me dicen que tan cerca estoy detrás. Todavía me le puedo subir un poco al montecito. Nunca está de más una llantita volando. Yo tengo que reconocer que la característica que más me ha gustado no está en el interior ni en el exterior, sino es un pequeño detalle de diseño que te facilita la vida muchísimo. Presionamos el botón de abajo y el de arriba. Presionamos aquí y
te queda un escaloncito. Además, para facilitarte la subida todavía más, aquí hay una palanquita para agarrarte. Otra configuración que me gusta, solo presiono abajo. En caso de que tengas carga y no quieras que se salga, presionamos aquí y levantar el escalón para que te quede como un freno. En total hay 6 configuraciones distintas para esta puerta trasera, lo cual me parece fantástico. Y aunado a todo lo demás que hace la camioneta, el excelente desempeño, la tecnología, la conectividad, el lujo, el confort y sus capacidades off-road, por 70,000 pesitos más, esta es la opción que combina máximo off-road con máximo lujo en este rango de precios.